Háblame de tu Valencia. Se han cumplido creo que ha sido el 102 aniversario, me parece Sí, que ha sido. sí, Es un club que está, es un volcán, es que en continua sí, ebullición con los problemas que hay con la propiedad, sí, etcétera. sí. ¿A ti te duele ver a Valencia así? Sí, porque lo veo sin opciones. O sea, yo veo a Javi Gracia sufriendo mucho en cada partido. Sí, En la realidad final, cuando por más que pueda ser un entrenador u otro, al final la realidad la marcan los jugadores, las plantillas, son los que compiten, son los que salen al campo y los que al final te marcan cuál es el nivel. Y yo lo veo sufrir mucho. Yo veo que explora, yo veo a Javi que explora, veo que cambia de alineación, que cambia el sistema, sí, que intenta forjar su equipo, rebustecerlo, pero al final veo que se le queda corto en muchos de los partidos que juega, que no da para mucho más. sí. Y claro, la afición del Valencia es una afición que exige Champions, porque es así, es la realidad, ha exigido siempre estar en Champions, y el mal menor, Europa, quedarte en Correcto. Europa. Entonces, claro, verlo toda la temporada en el 12, en el 10, en el 14 y saber que es un problema de propiedad, que no es un problema de plantilla, que eso no tiene solución a día de hoy, habla de una limitación tan grande que tenemos dentro de la pandemia, o el Valencia en estos momentos tiene la gran suerte de que la afición no se puede acercar al campo, porque si no estaríamos hablando de cosas serias y entonces por lo menos desde un poco más, con más perspectiva, Sí. las cosas se pueden gestionar de otra manera.